Muy bien, pues continuamos entonces con muchas gracias, Robert. Continuamos entonces con el libro de Hechos y vamos a estar el día de hoy en el capítulo 12, versículos 20 al 25. Hechos, capítulo 12, 20 al 25. Un mensaje por encima de todo. Vamos a titular así esta predicación. Si me puede ayudar alguien del audio, por favor, nada más que encendamos esta pantallita para ver si podemos tener aquí referencia de la predicación. Les agradeceré muchísimo, chicos. Gracias. Muchas gracias. Alguien que no sea Andrick, porque lo vamos a hacer batallar con su collarín. Andrick la semana pasada tuvo un accidente y le pusieron un collarín por allá al final. Si alguien se puede acercar y saludarlo, ¿verdad? Y quizás bendecirlo de alguna manera, hágalo, acérquese, ¿verdad? Ocupa también para los gastos médicos y cosas así. Entonces sería de mucha bendición. Andrick, esperemos que te sientas mejor, que estés más recuperado, ¿verdad? Fue un milagro de Dios, porque déjeme decirle que el carro dio vueltas, ¿verdad? Dio vueltas y gracias a Dios nada más tiene ese collarín. El Señor lo guardó a él y a su hermano, le damos gracias a Dios por eso. Entonces al final acérquese y salúdelo, pregúntele cómo sigue, ¿verdad? Y bendígalo de otra manera si usted puede hacerlo también. Muy bien. Hechos capítulo 12, versículos 20 al 25. Hemos estado hablando, nuestro hermano Toño nos compartió la semana pasada acerca de este pasaje tan interesante, ¿verdad? Donde nos habla en primer lugar de cómo el primero de los apóstoles fue martirizado, ¿verdad? Es decir, el primer apóstol cercano al Señor. Sabemos que antes de él, Esteban fue el primer cristiano martirizado. Ok, Esteban fue el primero, pero el primer apóstol cercano al Señor Jesucristo fue Jacobo en este caso. Y vimos también cómo Jacobo fue martirizado y cómo Pedro fue sacado de una manera sobrenatural por medio del Señor, el Señor usando un ángel para librarlo de la prisión. Y eso fue algo muy impactante. Aquí el contexto dentro de todo esto que te quiero mencionar es el siguiente. Vamos a ver en los siguientes versículos a un personaje que está usando la persecución como un medio político para adquirir fama y estar bien delante de la gente. Y vamos a ver cómo esto, de alguna manera u otra, está sucediendo también hoy en día. Y esa va a ser la referencia que vamos a tener. Cómo también en la actualidad sigue habiendo acciones similares y cómo la iglesia se ve afectada hasta cierto punto por medio de eso. Entonces, en el versículo 20 dice de la siguiente manera, muchas gracias, dice así: ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. En primer lugar, lo que vamos a ver aquí de Herodes Agripa, que es este personaje que estamos viendo aquí, que era el regente ahí en Jerusalén, es que era un hombre muy temperamental, dominado por sus emociones. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos emociones? Todos tenemos emociones, ¿verdad? A veces podemos pensar, ¿verdad?, que por el hecho de ser creyentes, las emociones ya no están allí y ya no son importantes. Déjame decirte algo, te van a acompañar toda tu vida. Y aún siendo el cristiano de 20 años, con los mejores estudios y lo que tú quieras, siempre te vas a enojar, te vas a entristecer, te vas a alegrar, o algo va a pasar con tus emociones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Sin embargo, la diferencia va a ser qué es lo que haces con tus emociones. Si las emociones te dominan y entonces tomas decisiones que no son las más adecuadas, o si las emociones en tu vida están dominadas por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Este hombre que vemos aquí estaba dominado en su carne por sus emociones. Lo vemos muy claramente con esta situación que estaba viviendo con las personas de Tiro y de Sidón, donde por un enojo que él tenía con ellos, les estaba cortando los suministros de comida y otro tipo de suministros. No sé si te ha pasado a ti, nos ha pasado que a veces estamos enojados, molestos con alguien y buscamos la manera de dañarlo. ¿A alguien le ha pasado eso? Y es el tipo de cosas que cuando estamos en Cristo no deberían de suceder.
Sin embargo, aquí vemos a este personaje que él está con una actitud totalmente mal en cuestión de sus enojos, en cuestión del coraje, de la ira que él tenía. Pero estas personas de Tiro y de Sidón no se quedaron con los brazos cruzados, sino que dice que enviaron una delegación para hacer las paces con él, porque ya estaban las cosas muy mal. Entonces ellos querían que las cosas estuvieran bien, de tal manera que pudieran seguir teniendo los suministros necesarios. Y ese es el contexto de lo que estamos viendo y que veremos a continuación. Este tipo de situaciones en las que vemos que, por ejemplo, en el caso de Herodes Agripa se está basando, es lo mismo que lo condujo a perseguir a los cristianos. ¿Por qué condujo a Herodes esta situación a perseguir a los creyentes? Porque él sabía en su tiempo que los cristianos no eran tan bien vistos. Entonces, para él ganar favor, políticamente hablando, una de las cosas que hizo fue perseguir o comenzar a perseguir a los cristianos. Eso fue lo que hizo. En pocas palabras, lo que estamos viendo aquí es una especie de persecución política religiosa. Y quiero repetirte esto. Esto no fue nuevo o no fue una única ocasión que sucedió ahí, sino que es algo que continúa de alguna manera. Siempre ha habido, y lo podemos ver en las escrituras, este tipo de persecuciones políticas. Vemos a un César que en un momento dado, al incendiar la ciudad de Roma, culpa a los cristianos y se aprovecha de eso e inicia una persecución contra de ellos, donde miles de cristianos murieron en el circo romano a manos de los leones, algunos de ellos quemados, otros de ellos empalados o algunos de ellos decapitados a manos de los políticos de su tiempo. Sin embargo, hoy en día este tipo de persecuciones continúa, no es algo que se haya quedado en la historia. Aquí nosotros estamos muy bien, amén. Estamos muy bien porque podemos llegar, sentarnos cómodamente, no nos escondemos de nadie, ¿verdad? Nos estacionamos a gusto en el carro, nos bajamos, nos sentamos en el lugar que más queremos, en donde nos llegue más el aire, en el calor, etcétera, etcétera. Estamos cómodamente. Sin embargo, hay lugares donde no es así. Y quiero darte algunas estadísticas reales de lo que está sucediendo en la actualidad y que tiene que ver mucho con este tipo de cuestiones de persecuciones político-religiosas en las que diferentes lugares se están dando. Para empezar, un dato muy interesante y alarmante a la vez. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. 1 de cada 7. Es mucho. Es como si ahorita tú contaras 7 de los que tienes ahí alrededor donde estás sentado y pensaras, ah caray, uno de nosotros de este grupo, si estuviera en esta condición, estuviera siendo perseguido. 1 de cada 7. Eso es mucho. Nos queda claro, y según algunas estadísticas, que los cristianos sufren persecución extrema en 13 países por lo menos, como son Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán, India, Siria y Arabia Saudita. En estos países, por el hecho de ser cristiano, se corre el riesgo de perder la vida. Aquí lo más que podemos correr de riesgo es que nos echen carrilla en el trabajo, hablen mal de nosotros, no nos quieran los vecinos a lo mejor, o que nuestros familiares no nos quieran ver. Hasta ahí llegamos. Alguna vez mencionábamos acerca del sufritrónomo. ¿Se acuerdan del sufritrónomo? Que allí medíamos, ¿verdad? ¿Cuánto sufrimos por el Señor? Y a veces sentimos que sufrimos por el Señor porque no nos saludaron en la iglesia, o porque no nos tomaron en cuenta para algo y ya, ay, estoy sufriendo. No, es un nivel de cero. Eso no es sufrir por el Señor. Estos hermanos que están aquí en estos países, ellos realmente están sufriendo por Cristo. Son hermanos que a veces aún para salir y comprar comida tienen que hacerlo con mucho cuidado, porque si salen y los descubren, los pueden llevar a la cárcel o los pueden matar. Son hermanos que tienen que memorizarse la Biblia, porque si ellos tienen o son descubiertos con una Biblia impresa, van a la cárcel o los matan. Es ese tipo de creyente. ¿Alguien de aquí ha sufrido algo así por Cristo? Creo que no. Entonces realmente nuestros sufrimientos son más meras fantasías e imaginaciones, hermano. Es lo que te quiero llevar. Esa es la realidad. Porque estamos en una comodidad que deberíamos de aprovechar para extender el evangelio y para hablar de Cristo y discipular a otros. Eso deberíamos de estar haciendo. Ahora fíjate bien los siguientes datos que te voy a dar. Hubieron
4.118 asesinatos tan solo en Nigeria de cristianos. 4.118 asesinatos entre el 2022 y el 2023. Esto es el año pasado. Ahora, esto tiene que ver con el aumento de violencia contra las iglesias y contra edificios públicos cristianos. ¿Qué quiere decir? Iglesias y a lo mejor orfanatos cristianos, centros de rehabilitación cristianos, entre otro tipo de lugares como estos. Y aquí te va un dato que es muy esclarecedor en cuestión de qué es lo que realmente está pasando. Por ejemplo, 14.766 ataques a iglesias y otros edificios de las comunidades cristianas se dieron en el año. Déjame te lo explico así porque aquí creo que lo puse mal. Esto representa un altísimo incremento respecto a 2022. Sí, en el 21, no, en el 2023, perdón, te lo voy a decir de esta manera porque aquí yo mismo me confundí. En el año 2023, es decir, el año pasado, hubieron 14.766 ataques a iglesias y edificios que tienen que ver con algo cristiano, a diferencia de los 2.110 ataques en el 2022. Es decir, en otras palabras, en el 2022 hubieron 2.110 ataques. ¿Estamos bien hasta aquí? Y en un año después, solamente en un año después, hubieron 14.766. Eso es un incremento enorme. Quizás estamos hablando como, si no me equivoco, como del 700% de incremento, más o menos, algo así. Es muchísimo. También tenemos otra estadística. Los ataques a hogares de creyentes en el año 2022 fueron 27.171, a diferencia de los del 2022 que fueron 6.757. Es decir, también es muchísimo más. ¿Qué es lo que está pasando aquí o qué nos dice esto? Si tú y yo no somos tan buenos en las matemáticas como ahorita ya te diste cuenta en mi caso, pero si no somos tan buenos, lo que sí nos queda claro es que está aumentando. Y que no está aumentando paulatinamente, sino que está aumentando de manera exponencial. Esto es lo que está sucediendo. Y aquí la pregunta que tú y yo debemos de tener y comenzarnos a hacer es si estamos listos para algo así. ¿Como iglesia estaremos realmente listos? Porque a veces basta con un clima para dejar de venir a la iglesia, con un clima extremo. Entonces imagínate, si un día nos dicen que está prohibido ser cristiano, pues va a ser lo primero que que muchos van a desechar. No sé si estoy hablando a tu conciencia. Eso es lo que está sucediendo. Y este es el tipo de connotación o contexto en el que estaba viviendo precisamente Herodes Agripa. Él estaba aprovechando esto, y actualmente muchos gobiernos en muchos países están aprovechando esta connotación porque eso es lo que el pueblo quiere, es lo que es conveniente para el pueblo. Por ejemplo, algunos de los países que te mencioné son países musulmanes y la mayoría por lo tanto es musulmana. Entonces lo que quiere la mayoría, ¿qué es? Que acaben con los cristianos. ¿Qué le conviene hacer al gobernante? Acabar con los cristianos. Nos queda claro, ¿verdad que sí? Y en muchos países esto está sucediendo. Y es lo que debemos de pedirle al Señor, discernimiento, y debemos de pedirle firmeza ante cualquier cosa que pudiera llegar a suceder similar. Pero vamos a regresar ahí a lo que está sucediendo en los versículos que estamos leyendo de Hechos 12. Versículo 21 y 22 dice así. Recuerda que estamos hablando de que Herodes se estaba de alguna manera reconciliando con los de Tiro y Sidón. Estaban ellos tratando de hacer las paces con él. Y dice así: y así se les concedió una cita con Herodes a las personas de Sidón y Tirón. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de Dios, de un Dios, no la de un hombre. Fíjate muy bien lo que estamos viendo aquí. Quiero leértelo una vez más, porque esto es muy importante. Eso es muy importante, no nos confundamos con esto, amén. Voy a repetirlo. Aquí al que le están ovacionando es Herodes, no es a Dios, ¿ok? Fíjate muy bien lo que dice aquí. El pueblo le dio una gran ovación a Herodes, gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. ¿Qué es lo que está pasando entonces aquí? El pueblo, con tal de quedar bien con el gobierno,
le da una ovación a esa persona, a ese regente, antes que a Dios. Aquí yo no me voy a meter en cuestiones de partidos políticos, porque somos apartidistas y no debemos de hacerlo. Pero lo que sí te puedo decir hoy en día, que está muy remarcado, que tristemente el pueblo tiene muy en alto a ciertos gobernantes más que a Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Y mira, te lo dice de verdad alguien que es apartidista. Yo no estoy realmente a favor de ninguno ni otro. Al contrario, me gusta ser muy crítico de las cosas que están haciendo los gobiernos y los partidos, ¿verdad? Yo sé que este es tema delicado, pero tengo que mencionártelo porque es parte de lo que las Escrituras nos dicen que cuidemos. Nuestra confianza, nuestra adoración no debe de estar en lo que los políticos hagan, sino en lo que Cristo hace. Él está por encima de cualquier gobierno, está por encima de cualquier regente, está por encima de cualquier presidente. Él es el que quita y pone gobernadores y reyes. Entonces, yo he visto creyentes, y eso es a lo que quiero llegar. Yo he visto creyentes, y esto sí lo voy a decir con más claridad, peleándose en la iglesia, que porque si tú le vas al rojo y el otro le va al azul o al amarillo. Eso es un grave error, porque tal creyente entonces no se ha dado cuenta de quién es el que está realmente arriba, que es Cristo. Tu pasión por un partido político nunca debe de estar por encima de tu confianza en el Señor. Amén. Eso debe ser lo más importante, y te lo digo porque ahorita puede ser que gran parte aún del pueblo cristiano esté pues agradecido con ciertos partidos, pero quién sabe qué pasa el día de mañana. A mí me preocupa mucho esta situación que se acaba, por ejemplo, de legislar. Esta situación de que no le puedas decir a tus hijos, ayudarlos a tus hijos en cuestiones de orientación de sexualidad, porque si lo haces te van a mandar a la cárcel. Sí estoy siendo claro, hermanos. El día de ayer yo estaba platicando, por ejemplo, con Toño, con nuestro hermano Toño. Ustedes saben que Toño, él es psicólogo, ¿verdad? Y él atiende a muchas personas, obviamente. Y ahorita la situación está tan grave que si con Toño, por ejemplo, voy a ponerlo como ejemplo a él, si con Toño llega una persona y de repente en la cita empieza esa persona a hablar de cuestiones de sexualidad, y Toño quizás dice un comentario, aunque no le está convenciendo de nada, pero le dice un comentario como que, oye, no, pues a lo mejor deberías de pensar en esto y aquello y lo otro. Tal persona, si lo toma mal, puede ir y denunciar a Toño. ¿Y sabes qué va a pasar con Toño? Dios no lo quiera, va a ser ejemplo nada más, pero iría a la cárcel. Y es el mismo caso con los pastores, es el mismo caso con las personas como los maestros. Y atención, ¿cuántos papás hay aquí? Pues también están incluidos. Estamos incluidos. Qué cosa tan terrible. Por eso es que con mayor razón nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor, más allá que en cualquier otra persona. Hermano, si tú estás siendo beneficiado de alguna manera por los gobiernos, gloria a Dios, y ahí déjalo. Pero nunca pongas en debate ni te pelees con un hermano por ese tipo de causas, ¿verdad? Mejor hay que discutir para ver cuántos, oye, ¿tú cuántos has evangelizado? No, pues yo llevo 5, no, pues yo llevo 10, ya te gané. Ah, bueno, está bien, peleate por eso. No te creas, tampoco te pelees por eso, pero que sería una discusión muy diferente. Sin embargo, esto es parte de lo que sucede y es lo que estaba pasando ahí. Están exaltando la voz de un hombre. Ahora, fíjate muy bien, todos aquellos que en algún momento llegan a estar en autoridad, o que de alguna manera llegan a tener autoridad sobre de alguna forma, siempre deben de darle gloria al Señor. Siempre deben darle la gloria y la honra al Señor. Nunca se deben de quedar con nada, sino darle la gloria y la honra al Señor. Y esto incluye también a los gobernantes. Hay algo muy interesante que escribe el historiador Josefo acerca de este momento donde Herodes está siendo ovacionado por la gente de Tiro y de Sidón, porque está haciendo las paces con ellos. Y entonces él narra lo siguiente, fíjate bien lo que narra aquí. Dice así: se puso una prenda de plata pura, está hablando de Herodes, y de una contextura realmente maravillosa,
y entró al teatro temprano en la mañana. En aquella hora, la plata de su vestimenta, iluminada por el reflejo de las haces del sol sobre ella, brillaba de una manera sorprendente, y fue tan resplandeciente como para horrorizar a aquellos que lo miraban fijamente. Y de repente sus aduladores empezaron a gritar de uno a otro lugar de ellos que él era un dios. Y en ese momento dice aquí el historiador Josefo: un dolor severo también empezó en su vientre, y empezó de una manera sumamente violenta. Cuando había sido muy agotado por el dolor en su vientre, por 5 días se fue de esta vida. Eso es lo que narra Josefo que sucedió. Es decir, este hombre, siendo allí de esa manera ovacionado, dice que se puso esa vestimenta que era como de plata. Por el momento en el que se encontraban, que era alrededor del mediodía, la luz le daba a todo su esplendor y él brillaba mucho. La gente lo ve y se impresiona, dice que se horroriza, o sea, como que diciendo: pues este no es un gobernante, es un Dios, ¿verdad? Y estamos haciendo las paces con él y nos está ayudando a que estemos mejor. ¿Te suena familiar? Y entonces el pueblo, ¿qué empezó a hacer? Empezó a exaltarlo. Empezó a exaltarlo. ¿Y qué sucedió con él? En ese mismo momento dice, y lo dice la escritura también, lo vamos a ver en la palabra de Dios, cómo lo menciona, enseguida te lo muestro. Nos va a decir que él precisamente empezó con un dolor en el estómago, y que fue tan grande el dolor que no lo aguantó, pasaron 5 días y murió de ese dolor. Qué terrible situación. Cuidado con las cuestiones del poder, cuidado con eso, porque eso nos puede traer problemas. Versículo 23 nos dice así: ¿qué fue lo que pasó? Nos lo narra el libro de los Hechos, esto que también nos está narrando por acá Josefo. Dice así: al instante un ángel del Señor hirió a Herodes, lo hirió con una enfermedad, porque él, ¿qué hizo Herodes? Aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Qué terrible situación. Y aquí hay algo muy interesante que podemos contrastar también. La semana pasada hablábamos de un ángel del Señor que sacó de la cárcel ¿a quién? A Pedro, ¿verdad? Sí, Toño nos dio una narrativa muy interesante que nos hablaba, por ejemplo, ¿verdad? Que todavía estaba Pedro probablemente hasta modorro, ¿verdad? Porque como que no sabía bien qué onda, qué estaba sucediendo, pero fue un ángel que Dios envió para liberar a Pedro. Dios tiene el poder de liberarnos en medio de cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Él puede hacerlo si Él quiere, Él lo puede hacer, pero también Él tiene el poder para traer juicio cuando es necesario traerlo. Y así como envió un ángel a liberar a Pedro de la prisión, también envió un ángel para herir de muerte a Herodes. Y aquí hay 2 contrastes muy diferentes, porque por un lado vemos a un Pedro que en un momento de su vida fue dominado por sus emociones. ¿Te das cuenta? En un momento de su vida, cuando incluso negó al Señor en 3 ocasiones, él estaba siendo dominado por sus emociones. Ahí lo dominó el miedo. En otra ocasión lo dominó el coraje, ¿verdad? Cuando sacó la espada y que dicen que fue el primer torero porque le dieron oreja. Entonces rebanó la oreja ahí del soldado, ¿no? Lo dominó el coraje. Sin embargo, vemos después un Pedro transformado después de Pentecostés, cuando él recibe el poder del Espíritu Santo, y vemos un Pedro diferente, que desde su primera predicación lo vemos muy distante a un Pedro que era dominado por el coraje, que era dominado por el miedo, y ahora es dominado por el poder del Espíritu de Dios y utiliza aún sus emociones para honrar al Señor. Es ese Pedro al que el ángel del Señor rescata de la cárcel. Y vemos a un Herodes Agripa dominado por la emoción, en primer lugar del coraje al cortar el apoyo a Tiro y Sidón, y por otro lado también dominado en este caso por la egolatría, por la vanidad, y ser herido por un ángel del Señor por esa causa. ¿Te das cuenta por qué es que tenemos tanto que orar por nuestros gobernantes? El que tú ores por un gobernante, hermano, no se trata de que ores porque era el que querías que ganara. Amén.
No era porque Señor que llegue, te pedimos que llegue y que... No, no, hermano. El orar por un gobernante tiene que ver con que tal gobernante se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo. Porque si ese gobernante se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, va a gobernar con temor a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Esté quien esté. Tú y yo tenemos que orar: Señor, pon alrededor de los gobernantes personas que sean temerosos de ti, que hablen con su testimonio. Dales oportunidad de sentarse un día y que escuchen el evangelio por medio de ellos. Señor, pon gente, ablanda su corazón. Señor, ten misericordia de ellos. Es lo que tenemos que orar. Eso es lo que tenemos que orar. ¿Cuántos de aquí, no me contestes, estamos orando así por nuestros gobernantes? Porque a veces quizás oramos: Señor, que no llegue fulano, que no llegue perengano. No, es que no se trata de quién llegue, se trata de cómo llega. Y tienen que llegar, y lo bueno sería que vinieran al conocimiento de Cristo. Y estoy hablando de diputados, de senadores, de regidores, estoy hablando de presidentes municipales, de gobernadores, y hoy en nuestro caso, ¿verdad?, también de ya nuestra futura presidenta. Tenemos que orar por todos y cada uno de ellos, porque vengan al conocimiento de Cristo. Esa debe de ser nuestra oración, y qué precioso sería que Dios nos permitiera ser testigos de algo así. Sería algo maravilloso. Pero te fijas que va más allá de quién le vayas. Va más allá de eso. Entonces ahí todas tus pasiones y tus pleitos y tus camisetas se van al suelo, porque tú estás confiando en Cristo y tú quieres lo mejor para la persona que está gobernando, y lo mejor es Cristo, porque eso va a bendecir a la nación, va a bendecir a la ciudad también. Hubo muchos hombres que, al igual que lo hizo también Herodes Agripa, pareciera ser que querían estar en contra de Dios. Y eso nos lo enseña la historia. Uno de ellos, y es un filósofo muy famoso, era Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Este filósofo inició con la idea de que Dios estaba muerto. Él hablaba de eso. Él decía, de hecho por ahí tiene un escrito que se llama así: Dios está muerto. Y él venía con esa idea, diciéndole a la gente que Dios estaba muerto. Y decía que el cristianismo era una religión despreciada de los débiles. Es decir, él decía, quien es débil es el que se hace cristiano. Hasta cierto punto tenía razón, porque sabemos nuestra necesidad del Señor, y sabemos que sin Él no podemos, que le necesitamos, y porque somos débiles nos acercamos a Cristo. Amén. Por ahí le damos un punto a Nietzsche. Pero él decía que Dios estaba muerto. Y aquí lo más impresionante es que este hombre, muy parecido o en una situación triste también a la de Herodes Agripa, muere en medio de la locura. Qué terrible situación. Otra persona también muy famosa fue Sinclair Lewis, un hombre que ganó el premio Nobel de literatura, que escribió un libro que se llamaba Elmer Gantry. Este libro de Elmer Gantry trata de un predicador itinerante en los Estados Unidos. Esa es una novela que él escribe, que dice, él lo que narra ahí de ese, o lo que inventa de ese predicador, es que iba en todos lados y tenía una vida de mucho desorden y se aprovechaba de la gente, una vida totalmente desordenada. Que claro que sí existen este tipo también de predicadores, pero el punto aquí era que él quería poner en mal el nombre del Señor, quería burlarse del nombre del Señor. Una de las cosas que él resaltaba mucho en su escrito es que dicho predicador era un alcohólico, que siempre buscaba emborracharse cuando la iglesia no lo podían ver. Aquí lo interesante es que Sinclair Lewis murió como alcohólico, sin esperanza, en un hospital de Roma. ¿Te fijas este tipo de situaciones que se dan? Otro hombre también un literato, que era Ernest Hemingway, que escribe, yo creo que algunos de aquí van a estar familiarizados con este libro, El viejo y el mar, que es un libro que también tiene un enfoque filosófico de la vida, ¿no? Donde él trata de dar a entender que el hombre lucha y lucha por su vida, y al final de cuentas como que pareciera ser que no hay propósito firme en la vida. Esto va en contra de las escrituras totalmente. Este hombre fue ganador del premio Nobel y el Pulitzer, que son premios muy importantes de la literatura, y él decía, todo hombre racional es ateo. En pocas palabras él decía, si tú razonas, deberías de ser ateo.
Era lo que él decía. Tristemente, este hombre murió al suicidarse con su escopeta. Qué terrible situación. Y este tipo de personajes nos evocan mucho lo que muchas personas con tintes, puede ser políticos, sociológicos o religiosos, tratan de imponer para que la gente esté en contra del Señor, para que la gente esté en contra de Él. Esto sucede. Pero quiero decirte algo, porque aquí hace un contraste enseguida la escritura en el versículo 24. Fíjate muy bien, date cuenta que venimos hablando de una cuestión donde hay un gobernante que está peleado, es muy enojón, se deja llevar demasiado por sus vísceras, y de repente él trata de quedar bien con el pueblo, persiguiendo cristianos o haciendo las paces con los pueblos con los que estaba mal, y en medio de eso acepta la adoración de las personas que lo adulan por ser el tipo de gobernante que es, y lo quieren exaltar como si fuera un dios, y entonces es herido por un ángel del Señor y muere de esa manera. Y ahí rompe ese contraste y va al versículo 24, donde dice lo siguiente. Esto no es casualidad, obviamente. Dice así el versículo 24: mientras tanto. ¿Qué quiere decir mientras tanto? O sea, mientras Herodes traía su relajo y su cotorreo, mientras tanto la palabra de Dios, ¿qué dice que pasaba? Seguía extendiéndose. ¿Y qué más dice? Y hubo muchos nuevos creyentes. Aquí la realidad es que la palabra de Dios, aún en medio de cualquier persecución, aún en medio de cualquier ideología, aún en medio de cualquier tipo de política pública, va a seguir extendiéndose. La palabra del Señor es imparable. Nada la va a detener. Aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es que quizás algunos creyentes, algunos seguidores o simpatizantes, como quieras llamarlos, quizás ellos sí se detengan. Y esto es lo que tenemos que incluir también en nuestras oraciones: que la iglesia del Señor se mantenga, nos mantengamos firmes en medio de cualquier abate, en medio de cualquier persecución que el enemigo quiera traer contra nosotros. Eso es algo que tenemos que orar. En pocas palabras, lo que podemos decir es que la palabra de Dios, es decir, el evangelio, es imparable en medio de toda adversidad. De hecho, está demostrado que cuando hay persecución hay más crecimiento. Y alguna vez yo, por ejemplo, lo he comentado aquí, ¿verdad? Y no lo comento con afán de asustar a nadie ni nada, no. Pero lo he comentado en alguna ocasión, que somos una región, sobre todo lo que es Aguascalientes, lo que es el Bajío, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, si no me equivoco, somos la región menos evangelizada de todo México. De hecho, nos llaman la ventana 1040 de México. Y hay muy poco crecimiento, ya por diferentes razones que ahorita no los vamos a explicar, pero hay muy poco crecimiento. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si Dios permitiera una persecución en esta región? Muy probablemente crecería la iglesia, porque es lo que ha pasado en otros lugares. Es decir, el enemigo ha querido apagar la flama del evangelio, ha querido apagar que el mensaje se dé, ha querido quitar el mensaje bíblico, pero no ha podido. Al contrario, ha crecido más. Y eso es algo que se ve aquí. Entonces, por eso lo está diciendo aquí Lucas en el libro de los Hechos. Él está diciendo, mientras están pasando estas cosas acá, estas cuestiones políticas que pareciera ser que afectan aún a la iglesia, la palabra de Dios sigue extendiéndose. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Y ese extenderse de la palabra de Dios de la iglesia obviamente tiene que ver con cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros tenemos parte en esto. Y entonces también lo dice el versículo 25. Dice: cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. ¿Qué está pasando aquí? Mientras estaba sucediendo todo eso, de que mataron a Jacobo, de que metieron a la cárcel a Pedro,
de que este hombre estaba haciendo ahí sus tintes políticos, sus cuestiones políticas. Mientras todo eso sucedía, los discípulos, los primeros creyentes seguían llevando el evangelio y seguían trabajando. Es decir, ellos escuchaban lo que estaba pasando, pero seguían adelante. ¿Cuántos estamos igual? Estamos escuchando lo que está pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Ayer hubo un atentado, ¿verdad?, contra el candidato a la presidencia, contra Trump. Pasó algo también muy, cosas peculiares también que están pasando de la OTAN en cuestión de lo de Ucrania y todo esto. Y nosotros nos damos cuenta de esto que está pasando, pero lo vemos por un lado y tenemos que seguir. Amén. No tenemos que distraernos, sino que tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos pide que debemos de hacer. Eso es lo que estaban haciendo Bernabé y Saulo. Dice que terminaron su misión en Jerusalén. ¿Te acuerdas cuál era la misión que tenían? Nos lo narró un capítulo anterior también aquí, el libro de los Hechos. Ellos llevaron una ofrenda. ¿Te acuerdas de esa ofrenda? Que llevaron una ofrenda para los de Jerusalén, que iban a pasar necesidades por este tipo de cuestiones de persecución. ¿Te acuerdas que hubo un profeta que se levantó y les dijo, verdad? Va a venir hambruna, va a venir persecución. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos a juntar aquí una lana y vamos a llevársela a los hermanos de Jerusalén. En eso estaban Bernabé y Saulo, en medio de eso. Sí se requería, sí era importante. Y no se quedaron solamente ahí, sino que aquí narra algo que pareciera ser que es algo así como que para llenar el versículo y ya, ¿no? Y poderle poner un punto, ¿no? Dice, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos se va a convertir en un hombre muy importante también, y que también tiene mucho que ver con esta cuestión de las emociones. Lo veremos más adelante. Pero Juan Marcos también en su momento se dice que fue uno de los seguidores de Jesús, que cuando a Jesús lo apresaron salió corriendo. Fue uno de ellos. Es una de las cosas que se dice de Juan Marcos. También fue uno de los y por esta razón también Pablo, más adelante, el apóstol Pablo, no lo quiere llevar consigo, porque Pablo lo considera que es todavía que no es maduro en Cristo. Y Bernabé, ¿recuerdas qué quiere decir el nombre de Bernabé? Que es un nombre como de consolación, ¿verdad? De exhortación, de ánimo, ¿te acuerdas? Bernabé lo cobija a Juan Marcos. Él dice, no te preocupes, ¿verdad? Vente, vamos a echarle ganas por acá. Y eso causa una división temporal entre Pablo y Bernabé. Ahí, si vamos más a fondo, nos va a hablar un poquito de cuestiones también del temperamento de Pablo, que también, igual que nosotros, seguía siendo transformado. Amén. Porque también a veces también agarramos favoritos de los apóstoles. ¿A poco no? Yo le voy a Pablo, no, yo le voy a Pedro. No, hermano, le vamos a Cristo. Entonces esto lo vamos viendo en las escrituras. Sin embargo, Juan Marcos después se hace un acompañante directo de Pablo, y por esa razón es que escribe el Evangelio de Marcos. Tiene una gran connotación aquí este personaje. ¿Te das cuenta? Qué importante es entonces comprender, por un lado, que nuestras emociones deben de estar sujetas al poder del Espíritu Santo, porque a veces también por medio de las emociones podemos tomar decisiones adversas. Y por otro lado, también entender que aunque las cosas pinten peligrosas, que aunque las cosas pinten que quizás quieran perseguir a la iglesia, etcétera, etcétera, nosotros debemos de seguir adelante. Amén. Tenemos un llamado que cumplir, tenemos cuentas que dar un día allá al Señor, y debemos de seguir adelante en medio de cualquier circunstancia, teniendo en alto no al hombre, sino a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para terminar. Padre, te damos gracias por ese tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y nos muestras que tú estás por encima de todas las cosas, que el mensaje del Evangelio está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad, de cualquier estorbo. Tu mensaje, Señor, va a llegar, Señor, a donde tú quieras que llegue. Pero también, Señor, tú necesitas hombres y mujeres sujetos a tu palabra, llenos del poder del Espíritu Santo, para llevar a cabo el llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pon en nosotros ese entendimiento. Líbranos, Señor, de como iglesia estarnos dividiendo por cuestiones políticas, Señor. Estamos unidos por la sangre de Jesús, y eso, Señor, no debe de tomarse como menos, al contrario. Debemos de recordar que por encima aún de alguna nacionalidad, de algún partido, por encima de eso, hemos sido hechos tus hijos. Y ayúdanos a recordar que incluso la palabra nos enseña que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra patria está verdaderamente en los cielos contigo, y que cuando estemos contigo, Señor, entonces diremos: estoy en casa. Mientras tanto, ayúdanos a cumplir el llamado en unidad, en un mismo espíritu y en una misma mente, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres al seguirnos hablando. Y yo te ruego, Señor, que aprovechemos, por favor, Señor, danos ese sentir, que aprovechemos la libertad que tenemos para llevar tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.